Hola, mi nombre es Javier Roldán Cruz. En esta ocasión voy a presentar mi trabajo de investigación, modelos matemáticos de inyección de lubricante en soportes hidrodinámicos de sistemas rotatorios. Este trabajo ha sido dirigido por el doctor Ignacio Ramírez Vargas en la ciudad de Pachuca Hidalgo. Agradecemos a Academia Journals y al Instituto Tecnológico de Pachuca por permitirnos colaborar en este congreso. El contenido de esta presentación consiste en la introducción a los soportes hidrodinámicos, en analizar el modelo matemático de un soporte hidrodinámico corto, el visualizar el modelo de presurización de anillo y o puerto puntual utilizando la función de impulso de Dirac, en el análisis de un anillo unidimensional de presión, en el análisis de un puerto puntual de presión y las conclusiones a las que hemos llegado después de elaborar este trabajo. Dentro de lo que es la introducción, podemos mencionar que todo equipo rotatorio que se encuentra montado sobre un soporte hidrodinámico está expuesto a vibraciones constantes y por ende a un desgaste prematuro. Una forma de poder atenuar y de controlar esta amplitud vibracional consiste en modelar de forma correcta la conducta dinámica de los soportes, así como llevar a cabo la caracterización de la película lubricante junto con sus coeficientes rotodinámicos. Esto nos ayudará a tomar una decisión acertada en el diseño o en la aplicación del mismo. Al hablar de la introducción, podemos considerar que todos los equipos rotatorios que se encuentran montados en soportes hidrodinámicos están sometidos de forma constante a vibraciones y por ende a un desgaste prematuro. Una forma de poder atenuar y controlar esa amplitud vibracional es llevar a cabo la modelación de la conducta dinámica de los soportes, así como la caracterización de la película lubricante con sus coeficientes rotodinámicos. Esto con la finalidad de tomar una decisión acertada en el diseño o en la aplicación del mismo. Aquí tenemos el modelo matemático de un soporte hidrodinámico corto, en donde para poder clasificar las características de un soporte debemos de contemplar la relación que existe entre su longitud axial y su diámetro. En esta modelación nos hemos basado a la ecuación de Reynolds, que sabemos que es una deducción de las ecuaciones de Navier-Stokes, en donde se han contemplado ciertos rangos para las coordenadas axiales, las coordenadas circunferenciales y también se ha contemplado el espesor de la película lubricante, tomando en cuenta las condiciones frontera para la presión. Esta ecuación, debido a su complejidad, nos hemos visto en la necesidad de llevar a cabo una dimensionalización, con la finalidad de trabajarla de forma general, teniendo como resultado una ecuación que nos permita conocer la presión de forma adimensional. Retomando la dimensionalización de la presión y haciendo la sustitución en la ecuación de Reynolds, obtenemos una ecuación adimensional para un soporte hidrodinámico de forma general. Por otra parte, también es importante recordar que una clasificación de un soporte hidrodinámico lo obtenemos de la longitud axial entre el diámetro. En esta ocasión, si ese valor es inferior a un medio, podemos decir que es un soporte hidrodinámico corto con respecto a serie. Para esta ecuación hemos contemplado un rango para las coordenadas axiales, para las coordenadas circunferenciales y las condiciones frontera en la presión. Tomando esto en cuenta, podemos despreciar el primer término de la ecuación de Reynolds, dando como resultado una ecuación para un soporte hidrodinámico corto. Al momento de resolver esta ecuación con respecto al campo de presión y evaluando las condiciones frontera, hemos obtenido como resultado una ecuación que nos permita conocer la presión en un soporte hidrodinámico corto. Ahora tenemos el modelo de presurización de anillo y o puerto puntual utilizando la función de impulso de Dirac, en donde es importante introducir el efecto de presurización externa, al igual que es importante conocer el punto axial y el punto circunferencial de inyección. Para poder lograr esto, utilizaremos la función de delta Dirac. Lo primero que hay que hacer, pues, es describir las propiedades de la función, en donde la función estará con respecto al eje X y a una posición arbitraria del puerto de inyección, teniendo como resultado una integral definida con respecto a la función de delta Dirac. La función de delta Dirac, en un sentido matemático, se contempla como una distribución con respecto a un espacio determinado. Entonces, todas las funciones que puedan ser integrables sobre este intervalo del infinito x también serán distribuciones y todas corresponden a un funcional lineal. Y este funcional lineal estará
estará denotado por una integral definida que va desde menos infinito hasta más infinito con respecto a las funciones establecidas. Entonces, por definición, sabemos que la derivada de una distribución es igual a otra distribución y que una distribución es igual a que todo el movimiento pertenece al conjunto de espacio. De tal forma, demostramos que la función es igual a la mitad de la función de Javison, en donde también se tiene que la derivada es igual a la función de delta Dirac, de tal forma que menos un medio de la función de Javison es igual a menos un medio de una integral definida con respecto a Javison y a un movimiento. Estos elementos que se acaban de mencionar son fundamentales para poder tratar la función de Dirac ya en un modelo matemático que veremos más adelante. Ahora veremos lo que es un anillo unidimensional de presión. Así como se muestra en la imagen, un anillo unidimensional de presión es aquel punto en donde se lleva a cabo la presurización externa, lo que quiere decir que la presurización se puede hacer en cualquier punto de este anillo. De tal forma que la fuerza de presurización obtenemos que es igual al incremento de la presión con respecto del diámetro y del incremento de la longitud adimensional. Es importante que al igual que en toda la ecuación como se ha venido trabajando, en este punto también manejamos valores adimensionales. Por lo tanto, si el incremento de longitud adimensional tiende a cero y el incremento de presión tiende a infinito, podemos decir que el incremento de la fuerza de la presión será una constante, de tal forma que si consideramos la función de impulso para el incremento de la presión de anillo, tenemos como resultado que la presión de inyección será igual al incremento de fuerza en la presión entre pi por el diámetro y por la longitud del anillo. Entonces podemos decir que la fuerza de presurización en el anillo unidimensional estará denotada por una integral doble definida con respecto al incremento de presión en el anillo y a las coordenadas circunferenciales cuando hablamos del radio y a la longitud cuando hablamos de las coordenadas axiales. De tal forma que lo podemos simplificar a una integral doble con respecto a un incremento de la fuerza de presurización entre pi por diámetro por la longitud. Esto lo vamos a multiplicar por la función de delta Dirac y vamos a volver a contemplar al radio para las coordenadas circunferenciales y a la longitud para las coordenadas axiales. Con esto tendremos la fuerza de presurización en el anillo. Si introducimos la presurización del anillo adimensional como un incremento de presión y lo ponemos como la presión adimensional de inyección en un puerto multiplicado por la función de delta Dirac, obtendremos la presión adimensional de inyección en el puerto. Por lo tanto, podemos sustituir en la ecuación de Reynolds para soportes hidrodinámicos cortos, teniendo como resultado la ecuación que tenemos en la parte inferior. Ahora, si tomamos la ecuación anterior y utilizamos las propiedades de la función de delta Dirac y la resolvemos, como resultado obtendremos una ecuación que nos permita conocer la presión adimensional por inyección del lubricante, la cual utilizaremos más adelante. Ahora tenemos un puerto puntual de presión. Tal como se muestra en la imagen, un puerto es aquel punto en donde se lleva a cabo la presurización externa en un soporte hidrodinámico. Para este caso trabajaremos con una ubicación axial y una ubicación circunferencial, que serán arbitrarias. Esto quiere decir que vamos a trabajar de forma general. Para la coordenada axial lo estamos contemplando como una coordenada adimensional, lo que quiere decir que será una posición arbitraria axial adimensional en el puerto. De tal forma que el incremento de presión de inyección será igual a 2 veces la presión adimensional de inyección en un puerto por la función de delta Dirac para una ubicación axial por la función de delta Dirac para una ubicación circunferencial. De tal forma que al momento de simplificarlo obtenemos que la presión adimensional de inyección en un puerto será igual al incremento de fuerza de presurización entre la fuerza dimensional. Contemplando esto, lo vamos a sustituir en la ecuación de Reynolds, en donde
Recordemos que lo estábamos manejando de forma dimensional y en esta nueva ecuación de Reynolds ahora tendremos una ecuación de Reynolds para un soporte hidrodinámico corto de forma dimensional en donde se contempla la función de delta Dirac para una ubicación axial y la función de delta Dirac para una ubicación circunferencial que se trabajará de forma general. De tal forma que se están contemplando los rangos para las coordenadas axiales y los rangos para las coordenadas circunferenciales. En el caso de la circunferencial lo tenemos desde 0 hasta 2pi, que es equivalente a una revolución. Y al contemplar las condiciones frontera para la presión y integrando la propuesta de presurización de la ecuación de Reynolds, obviamente con las condiciones ya postuladas y utilizando las funciones de delta Dirac, tenemos como resultado una ecuación que nos permite conocer la presión adimensional por inyección de lubricante, contemplando coordenadas axiales y coordenadas circunferenciales, al igual que la función de delta Dirac. Al obtener esta ecuación que nos permite conocer la presión adimensional por inyección de lubricante, hemos concluido de forma satisfactoria nuestro trabajo. Por lo tanto, podemos concluir diciendo que el uso de la función de delta Dirac hace muy original la modelación de inyección en el lubricante, ya que permite dar solución a problemas rotodinámicos de este tipo. Este trabajo en un futuro podrá contribuir con otros trabajos para calcular y dar respuesta a la presión cuando se presuriza en uno o más puertos de inyección y también logrará determinar la relación que existe entre la presurización y el nuevo ángulo de actitud o lo que conocemos como ángulo de equilibrio presurizado. Eh, Agradezco el tiempo que se han tomado para ver esta presentación y conocer el trabajo que hemos realizado. Su servidor el ingeniero Javier Roldán y el doctor Ignacio Ramírez.